¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, continuamos platicando con todo este tema que hemos venido hablando en diferentes ocasiones, en diferentes pláticas, con diferentes personas, y es todo lo relacionado a los gastos que tenemos que hacer en nuestras pólizas de gastos médicos. Recientemente estaba también discutiendo mucho con un video que subí que si es un gasto o una inversión. Esas son terminologías puras y de finanzas, pero no se trata de estar correcto en la terminología, se trata de estar haciendo las cosas bien y lo que mejor nos convenga para nosotros. Y para todo este show, yo sí le sé mover a los números, pero no soy experto en pólizas de gastos médicos. Entonces le hablé a un muy buen amigo que también es un experto en gastos médicos, que se llama Rafa Morales. Rafa, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, por aclararnos todas estas dudas y ojalá podamos tener una plática en donde logremos aclarar la mayoría de las dudas que han estado llegando recientemente. No, hombre, Jorge, muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes a todos. Esperemos poder aportar ahí nuestro granito de arena para poder aclarar y abrir un poquito más el panorama de lo que se viene platicando en redes sociales sobre esto, ¿no? De las pólizas de gastos médicos mayores. Así es. Y Rafa, antes de empezar a hacerte preguntas, quiero acotar la plática. Esta plática en específico no es para estar convenciendo a alguien de que debería de tener una póliza de gastos médicos. Esa plática no va por ahí. Si tú eres una persona que acostumbra a tener este tipo de servicios porque te preocupa mucho el tema de tu salud o la atención médica contigo y con tu familia, bienvenido. Si eres una persona que está en contra de estos servicios o de estar haciendo este tipo de gastos o inversiones o como lo quieras llamar, esta plática no es para ti. Vamos a dedicarnos a las personas que sí lo tenemos y que estamos buscando las mejores opciones y soluciones, cómo podemos aprender a llegar a un mejor enfoque. Ahora Así bien, es. Rafa, yo creo que muchas personas tenemos una póliza, puede ser personal, puede ser para toda tu familia, tus hijos, tu esposa, incluso puede ser una póliza que ya vienes heredando desde tus papás, de tu familia. Muchas familias que tienen esta buena costumbre de estar protegidos, pero la póliza está en un cajón. Ojalá nunca o sea, no la queremos sacar, no queremos estarle rascando, no queremos detallar a ver ahí qué hay, qué dice, qué no dice. No está dentro de nuestra costumbre estar leyendo todas las pólizas. Hay algunas que son kilométricas, son 4 o 5 hojas de letras bien chiquitas, hay otras más cortas, pero no tenemos esa costumbre de estarlas revisando, de tenerlas. Es más, cuando la ocupamos no sabemos ni dónde chingados la guardamos. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, cualquier persona que tenga una póliza de gastos médicos, ¿qué debe de revisar en su póliza? O sea, ¿cuáles son los datos, la información exactamente que debe de estar buscando esta persona? Ok. Sí, no, nadie la queremos desempolvar porque nadie la queremos usar. No. Y Nadie para eso queremos es, usar. para no usarla. Sí, sí, sí. Eh, Esta confusión de y, que no la uso, pues qué bueno, güey. Claro, claro, qué bueno. Yo también siempre que se acercan conmigo, oye, pues es que mi póliza de gastos médicos tengo años de no usarla, pues qué bueno, güey, gracias a Dios que no la has usado. Pero sí de vez en cuando hay que desempolvarla para poder revisar qué coberturas tenemos. Porque en caso de un siniestro, que es cuando tenemos la cabeza en otra parte, pues saber qué es lo que tenemos para que nos podamos tratar ese siniestro, ¿no? Exacto. Entonces hay que conocer bien las coberturas, a, a pesar de que hay agentes de seguros que nos pueden brindar esa información y tu asesor, si te acercas con ese asesor, yo sé que te va a ayudar y te puede brindar toda la información exacta y detallada de las coberturas que tienes, pues yo creo que sí es importante que el asegurado conozca cómo funciona su póliza, ¿sí? Porque la verdad, cuando te pasa algo, no tienes cabeza para absolutamente nada. Sí, y no te pasa por la cabeza de que, ay, tengo que hablarle a mi agente para que me diga qué es lo que tengo que hacer en caso de esta póliza, ¿no? No pasa por la cabeza. Entonces yo creo que sí, puntos muy finos o a grandes rasgos, saber qué coberturas son las que tienes, qué es lo que te va a cubrir esa póliza, qué es lo que va a requerir de ti en caso de que la vayas a usar. Entonces yo creo que podemos partir de eso, ¿no? Y mira, un punto muy bueno. Dependiendo del asesor que tengas en seguros, hay asesores muy buenos en donde sí te explican todo el deber ser, pero como tú lo dijiste, a la hora de una urgencia, no te acuerdas. ¿No? Y aunque no te haya sucedido una urgencia, te explicó hace 1 año, 2 años, 5 años y no te acuerdas. Cuando llegas a necesitar esta póliza, te puede pasar de que sí te dijo alguna característica o algún requerimiento que necesitabas, insisto, no te acuerdas
y esa plática se convierte en nunca me dijiste. Exacto. Y está cabrón. Sí, está muy cañón. Responsabilizar a un tercero cuando la póliza es tuya, o sea, por en mi caso, que yo sí la he usado muchísimo con mis hijos, yo soy el responsable de mi póliza, son mis pólizas y yo tengo, pero insisto, yo lo aprendí a golpes, no lo aprendí por la buena. Yo sí tengo la costumbre de estar Sí, revisando estas coberturas, montos en específico, pero es mi chamba, o sea, porque yo soy el claro, usuario, es para mí. claro, claro. Ahora también, eh, muchos dicen, no, es que mi esposa es la que se encarga de eso, o mi esposo es el que se encarga de eso. Sí, y si te siniestras tú, y si te pasa algo a ti, y la otra persona, pues tú eres el que se encargaba de todo eso, y la otra persona no sabe absolutamente nada, yo creo que no se vale tampoco decir, es que nada más esa persona es la que se encarga de esto. Yo creo que cuando ya vives en un ambiente de familia, de pareja o codependientes, pues debes de acercar a todos que conozcan la póliza. Porque si tú la conoces, pues a toda madre, tú la conoces, pero pues si le pasa algo a los demás, pero si te pasa algo a ti y los demás no la conocen y los demás no saben qué coberturas tienen, con quién acercarse, qué hacer, pues está cabrón, ¿no? Híjole, me acaba de caer el 20 bien cabrón. Yo sí conozco las pólizas del derecho y al revés, mi esposa no, y mucho menos mis hijos. Es que eso está bien difícil porque te llega a Este, pasar algo a sí, ti, ella no va a saber a dónde correr. no, no saben ni dónde las tengo. Eso es uno de Eh, los puntos que sí es importante y no es que se tengan que aprender de memoria las coberturas, pero he perdido saber a dónde hablar, a ver, qué hacer. platícame los puntos más importantes, no sé si son 3, 5, 10, pero ¿cuáles son los puntos más importantes que yo me debo de meter para revisar mi póliza? O sea, ¿cuál es algo que debo de traer yo siempre presente y que debo de platicar con mi esposa, con mis hijos, con quien alguien más la pueda usar? ¿Cuáles son esos puntos clave? Lo principal es que ellos también conozcan el agente o tu asesor. ¿Ok? Eso es lo principal, porque ellos deben de saber a quién le tienen que hablar en dado caso que vayan a hacer ese uso. O sea, literal, pasarle el Sí, contacto. sí, Esta es la persona que nos vendió los seguros, él es nuestro asesor y él te puede sí, ayudar en caso de una emergencia. sí, 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 porque a lo mejor, como te digo, le puedes explicar a detalle una póliza a una persona, pero en ese momento no se van a acordar. Entonces, sí es importante que ellos también conozcan a quién le tienen que hablar, con quién se tienen que dirigir para que puedan atender ese siniestro que van a tener, ¿verdad? Ok, va, perfecto. Entonces, Ese es uno, que el punto sepan número a uno. quién acudir. Sí. La segunda, ya que ellos sepan, oye, sí, a esta persona es el que hay que hablar, pero vamos a suponer que esa persona no te conteste en ese momento, ¿Ok? ¿sí? Pasó algo a Oye, las 3 de la mañana y... y no me contesta nadie a esa hora, ¿sí? Bueno, en la póliza de gastos médicos, en la carátula, ahí viene qué plan es. Hay que ver qué tipo de plan es, porque en el plan tú vas a saber qué hospitales te cubre, en la carátula va a venir qué suma asegurada tienes, qué deducible tienes, qué coaseguro. Digo, son palabras muy técnicas y son palabras a lo mejor que no les puedes explicar, por ejemplo, a tus hijos, pero, por ejemplo, tu esposa, decirle, mira, esta es la suma que tengo yo, ¿verdad? Esta es la suma asegurada que tengo, este es el deducible que vamos a pagar y estos son los hospitales que están. Con eso, ya está del otro lado. Ok. Y ponle que son datos que puedes poner casi casi que en un post-it encima de la cara para que no tengan que estar leyendo en una urgencia. A ver, estos son los datos importantes. No te contestó tu asesor porque era un sábado, 3 de la mañana, por lo que haya sido. Sí, Pero puedes hablar a la aseguradora. sí, puedes Y hablar. con esos datos clave, la aseguradora te puede guiar de qué debes hacer, a dónde debes de ir o cómo puedes accionar. Sí, así es, Ok. así es. Ahora, ahorita mencionabas algo. ¿Qué tipo de plan tienes? Sé que existen N nombres dependiendo de la compañía aseguradora y pues los nombres, me imagino yo para identificarlo, pero tú no, o sea, con el nombre no sabes y eso es igual a este hospital o eso es igual a Exacto, no cubro. parece. Por eso dices tú esta revisión de esta póliza tiene esta cobertura, tiene estos hospitales, tenemos que pagar tanto de deducible. ¿Cómo? A ver, paréntesis. Ayúdame a entender, Rafa, porfa, esta palabrería de deducible, coaseguro y suma asegurada. ¿Sí estoy Ujú. bien? Sí, 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 Ok. así es. ¿Cómo juegan? La suma asegurada es lo que tú tienes de cobertura para pagar los gastos que vayas a tener por un padecimiento o por un accidente. Ok.
Ok, ¿sí? Esa es la suma asegurada. Y ahí sí viene en la carátula de la póliza. Viene, oye, tienes 100 millones de pesos de suma asegurada, tienes 150 millones de pesos de suma asegurada. ok. Eso sí aparece ahí en la carátula. El deducible aparece también. Es un monto que prácticamente yo les digo es pagar el cover. Tú vas a pagar un cover para entrar a que te atiendan en un hospital. ¿Sí? Esa es la participación que tiene el asegurado, es la primera participación que tiene Y el es un asegurado. monto definido, una cantidad definida de, no sé, 50,000, 30,000, 10,000, no Sí, sé cuánto. es una cantidad definida que Ok. tú defines al momento que contratas la póliza. Tú como asegurado la defines. Yo como asegurado El, digo cuál quiero. exacto. El asesor te da sus sugerencias, te da sus recomendaciones, pero al final de cuentas el que decide eres tú. Ok, Sí. O pero sea, como dices tú, es un cover. Al momento de yo llegar al hospital para usar la póliza de gastos médicos, tengo que llegar con ese cover. sí. Tiene, y para empezar también tiene que superar, si es un padecimiento, y para que la póliza entre, tienes que superar ese deducible para que la póliza pueda entrar. En caso de padecimiento. Si es un accidente, bueno, es otra cosa, ¿no? Eso ya es diferente. Ok, un padecimiento, o sea, si tengo un deducible de 30,000 pesos, no voy a ir por una gripa porque no me voy a gastar 30,000 pesos en una gripa, entonces no va a entrar, no va la participación de mi seguro. Exactamente. Pero si es un padecimiento en donde va a llevarme a una cirugía o a un procedimiento en donde obviamente van a ser mucho más de 30,000 pesos, ahí ya, pero eso, primero llego yo con mis 30,000 pesos y después entra el seguro. Sí. Fíjate, ahí es como que pues una leyenda urbana, ¿no? Dicen que algunos hospitales sí te piden dinero cuando vas a entrar a que te traten algún padecimiento, alguna Ajá. enfermedad, y hay otros que no, ¿sí? Digo, en experiencia a mí me ha tocado de las dos en mis asegurados, que hay algunos que te dicen, oye, yo fui a tal hospital y me pidieron de entrada que tuviera una tarjeta de tanta lana, ¿no? O meterle en depósito tanta lana para que me pudieran atender. Y hay otros hospitales que no, hasta el final te dicen, oye, te hago toda la cuenta y aquí ya va lo que te voy a cobrar de deducible y de coaseguro. Híjole, y ese es un tema también muy truculento porque al rato lo hablamos con más detalle, pero sí, la aseguradora te pone las reglas muy claras, los hospitales no. Sí, Y dependiendo de a cuál vas y a qué hora llegas y cómo llegaste, es así como que dependiendo del sapo la pedrada. sí, sí, Y está de sí. la chingada. Y hay muchos, por ejemplo, muchos asegurados que te dicen, oye, es que la póliza me está cobrando tanto por estarme atendiendo. No, 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 es el hospital, ¿sí? Yo siempre les digo, las pólizas están muy claras y están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. O sea, ¿Ok? tú cuando haces una póliza, tú haces un contrato con la aseguradora y todo está en condiciones generales. Ahí viene, o sea, ahí viene cómo te voy a pagar, qué te voy a pagar, qué no te voy a pagar. Ahí viene muy claro y todo es por contrato y sobre condiciones generales. El tema es cuando vas más allá. Una, si desde un principio no te asesoran bien y no te dicen las cosas como deben de ser, pues ahí tú a lo mejor ya traes una imagen de tu póliza pues totalmente distorsionada Ok, pero fue por una mala asesoría. por una mala asesoría. Ok. No ¿Qué es, pasa? Eso, o sea, esto también puede no pasar. puede pasar Sí. y lamentablemente pasa mucho. O sea, el tema aquí yo siempre les digo, chinga, a lo mejor y me voy a meter autogol, pero el tema de que no pague un siniestro, una póliza o una aseguradora va más por el tema de la asesoría que doy la gente, no porque la aseguradora no pague. Las aseguradoras pagan sobre condiciones generales, pagan sobre un contrato que hicieron contigo, ¿sí? Pero si a ti el asesor te dijo una cosa que no es lo que viene en ese Sí, esta típica contrato, de, no, hombre, no pasa nada si andas alcoholizado, no pasa nada si y, es un deporte y hay extremo muchas y cosas, o sea, hay muchos ejemplos que te pudiera poner que dicen, es que las aseguradoras no pagan. Híjole, sí pagan, pero depende mucho de cómo te hayan asesorado. Sí, sí, y a lo mejor no es un pero, es un sí, sí te pagan con las condiciones, nomás que, ok, vamos, una, no me asesoraron bien, dos, me asesoraron bien, pero ya fue hace dos, tres, quién sabe cuántos años, sí, ya sí. ni me acuerdo. Yo, el dueño de la póliza, no estoy revisando la póliza, los términos y condiciones que me la mandan por correo cada año. Bueno, al menos eso sé cada que pago, me mandan la nueva póliza. Sí, Pero la neta no me meto el clavado, no me echo un clavado de para qué es, qué sirve, qué no sirve, qué tengo, qué no tengo, para qué claro. le movieron.
Yo no lo hago. Sí, y sí deberíamos de hacerlo. O sea, es algo, eh, como cuando tienes dinero en el banco. O sea, cuando tú tienes dinero en el banco, pues cada que te toca el vencimiento de la inversión, pues vas y revisas a ver cuánto aumentó y cuánto tienes y cómo se está comportando tu cuenta, si te cobran manejo de cuenta o no. O sea, pues ahí estás al pendiente. El tema es de las pólizas, es que no estamos al pendiente. Una, porque no queremos usarlas, Ajá. ¿sí? Y la otra, porque dices, pues es que como quiera el asesor me va a recordar cuando vaya a pagar. Y ya si me siniestro o si me pasa algo, pues nomás le hablo al asesor y ya sé lo que va a pasar. Pero volvemos al tema de que a lo mejor y sí te lo dijo desde un principio, pero cuando pasa algo y no te acuerdas, pues es muy fácil decir, pues la aseguradora no me quiere pagar. Pues sí. Ahora, me decías ahorita el monto asegurado, el deducible, me estabas explicando cómo entra, y luego hay otro término que se llama coaseguro. Ujú. Esa cosa, cómo juega también, dónde entra en la ecuación, siempre entra, no siempre, cómo está. Mira, vamos a poner un ejemplo de X padecimiento, Ajá, en donde se van a gastar 500,000 pesos ok, y tú tienes un deducible de 50,000 pesos, ok, ¿sí? Entonces, ese padecimiento, que la cuenta total son 500,000 pesos, tú tienes una participación de deducible de 50,000, ok, ¿ok? Entonces, la cuenta total menos el deducible queda un remanente de 450,000 pesos. ajá. Entonces, de esos 450,000 pesos, te van a cobrar un porcentaje de coaseguro, que ese también tú lo pactas al momento de que contratas tu póliza de gastos médicos. Puede ser un 10%, puede ser un 5%, puede ser un 20%, dependiendo lo que tú lo pactes. Normalmente, la mayoría de las pólizas es un 10%. Vamos a suponer que es un 10%. Entonces, de 500,000, le quitas el deducible, que es lo que tú vas a aportar de cover para ese padecimiento, 50,000 pesos, y te quedan 450,000 pesos de cuenta. De esos 450,000 pesos de cuenta, tú sacas el 10%. Oye, Son, Rafa, pero digo, sé que 500,000 pesos suenan a mucho. Yo, por experiencia propia, uno de mis hijos se ha gastado varios millones. sí, sí, sí. Sí, no, Y esto es por ponerte un ejemplo. ese porcentaje es independientemente de la cuenta que sea, o hay opciones de toparlo, No, o están topados. Los coaseguros están topados. sí, porque muchas veces parece decir, no, pues ¿cuándo me voy a gastar 1 millón? Créemelo. No sabes lo que cuesta una noche en un hospital, y menos ay, se me fue la palabra. No es urgencias, es cuando sales de la cirugía, en, En la recuperación. sí, hay un nombre que tiene cuando lo sacan, cuando están así como que en cuidados intensivos. Ok. No, Un día, o sea, cada 24 horas en cuidados intensivos es el hospital más caro del mundo. sí. Sí, sí, sí. Sí, dímelo a mí, yo tuve 5 operaciones de tendón de Aquiles y me operé en el Hospital Los Ángeles. ¿Ok? Mi esposa nada más firmaba y firmaba y firmaba. Sí, Las yo cuentas también con mi eran hijo, yo firmo y firmo y firmo. fueron millones de pesos, porque a mí se me complicó el tema de que mi cuerpo no aceptó el material que usaron. Ese fue el tema. Entonces, fueron millones de pesos. Ahora, con este tope que dices ok, es un 10%, pero hasta tal cantidad. Exacto. Así funciona el tope. Por ejemplo, en este caso que te estoy platicando, la diferencia son 450, el 10% son 45,000 pesos. Ujú. Entonces, tú vas a tener una participación de deducible, que son los 50,000, más los 45, fueron 95,000 pesos. Y la diferencia, que son los 405,000 pesos, eso los va a pagar la aseguradora. Pero vamos a suponer que es de 10 millones de pesos la cuenta, ¿sí? Que sí las hay. 10 millones de pesos, 50,000 pesos de deducible, y la diferencia, pues ahora son 9,950,000 pesos. ¿Estoy bien? Sí, más o menos. 9,950,000 pesos. Ahora, de esos 9,950,000 pesos, tú no vas a pagar el 10% de todo eso, porque el diez por Ay, sí, ciento de eso, pues son 900,000 pesos o más de ya me 900,000 desmadro. pesos. Sí, pues como quiera, ¿de dónde lo sacas? Sí, Sí, no, o sea, no traigo ¿de dónde 20 sacas? tarjetas de crédito para. Exactamente. Entonces, lo que hacen las aseguradoras es el 10% de coaseguro, pero te lo topo. Varía el tope, dependiendo también lo que tú contrates. Pueden ser 80,000 pesos de tope, pueden ser 120,000 pesos de tope. Vamos a suponer que son 80,000. Entonces, de 10 millones,
Tú ya topaste el coaseguro, que son los 80,000 pesos, y tienes que pagar el deducible. Entonces, entre deducible y coaseguro son 130,000 pesos. Y todo lo demás lo paga la aseguradora, ¿sí? Está topado ese coaseguro. Y ahí es donde entra la plática que yo traía, en donde si es un gasto o una inversión. Sí, yo sé que por terminología es un gasto, pero con el primer ejemplo que traías de una cuenta de $500,000, pagaste 95,000 y la asegura, ponle tú pagaste 100,000 pesos ya con todo lo que tú quieras, usos y mandes con estacionamientos y Sí, comidas sí, y lo sí. que quieras, 100,000 pesos y la asegura pagó 400. ¿Fue negocio o no fue negocio? Yo creo que sí es negocio, o No, sea, sí es, claro, claro. Pero insisto en ese tema, pero no la usé, qué bueno, güey, no la quieres usar, o sea, no quieres estar en esa situación, mucho menos quieres a un familiar tuyo, un hijo tuyo, claro. no los quieres en esa situación. Ahora se entiende, la verdad, se entiende cuando alguien no puede contratar una póliza de gastos médicos, porque la realidad es que a lo mejor no todos estamos en posibilidad de contratar una póliza de gastos médicos. Pero yo siempre digo, si tienes para hacer una carnita asada cada fin de semana, si tienes para salir cada fin de semana a un restaurante o a cambiarte los tenis, hay mucha gente que no contrata una póliza de gastos médicos porque piensa que es muy cara, ¿sí? Sí, Y la realidad es que se puede adaptar al presupuesto de lo que tú quieras. Pero yo también vuelvo al ejemplo. Si tienes para una carnita asada cada fin de semana, créeme que tienes para pagar una póliza de gastos médicos mayor. exacto, nomás dónde está la prioridad. O Exactamente. te haces así como que el Superman, a mí nunca me va a pasar nada, yo siempre voy a estar bien, cosa que es, por, no, por pura estadística es puro pedo. Pero bueno, ahora, en esta misma queja de no, es que es muy cara y es que es muy cara, y lo hemos, bueno, yo creo que vamos a quitar la terminología cara, no son de que esto, oye, me costó 100 pesos, no, no son 100 pesos, sí son montos relevantes. Y también son montos relevantes, se empiezan a hacer mucho más significativos cuando incrementa tu edad, Sí, que es todo. Y no creo, yo no creo, no me consta, no me había echado el clavado antes, pero no creo que sea algo nuevo. O sea, una póliza de gastos médicos nunca va a ser lo mismo para una persona de 80 años que de 25 años. O sea, no, no, claro. las condiciones son muy diferentes en la persona. Pero ahorita sí hay mucho ruido y qué bueno. Creo yo que es un ruido bastante confundido. Yo he escuchado a varias personas empujando el tema, aclarando las cosas. Que, como tú me lo dijiste ahorita, la aseguradora te dio un contrato con términos y condiciones en donde viene lo que te cubre y lo que no te cubre. Y lo que he investigado es, no solamente está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también están reguladas por, era Comisión Nacional Bancaria de Valores. Obviamente está metido ahí también Secretaría de Hacienda y seguramente también está metido Banco de México y un montón de entidades reguladoras financieras, Conducef y todo lo que protege a los usuarios. Y ahora Donde hasta gobierno se quiere meter. está bien, o sea, pero sorry, pero conozco, son contadas las instituciones que están reguladas por todos lados. Sí, Son muy contadas. Y ojo, no, que esta asegurado sí y esta no, no. Las aseguradoras, todas están reguladas, pues están blindadas por todos lados. Es más, tengo entendido que por ley no se pueden declarar en quiebra. Están sí. tan reguladas y tan auditadas que Y, no, es imposible que se declaren y en quiebra. tienen que tener reservas millonarias. Exacto. Ok. Entonces todo eso está regulado. Pero, pues no es una sola entidad. Las aseguradoras le pagan a los hospitales que no están regulados. Le pagan a los doctores que no están regulados. Compran, ¿cómo se le llaman? O sea, los aparatos o artefactos, cosas que puede necesitar tu cuerpo, como lo que tú me platicabas, tu que te pagan ese tipo de, híjole, no sé la palabra correcta. Sí, Aparatos de insumos, todos los sí, que ocupa insumos tu que se cuerpo ocupan. en un tipo de cirugía que tampoco esa industria está regulada. Entonces, ¿cómo chingados? O sea, ayúdame a entender el panorama completo de este incremento de las cuotas de las pólizas conforme viene con la edad, porque no es así a lo loco ni tampoco es aleatorio, pero creo que está muy amarrado a un tema de edad. Y cómo juega todos estos incrementos con todo lo que tiene que ver cuando una persona llega al hospital o cuando una persona tiene que usar su póliza de gastos médicos. Ok, ahí te va. Las pólizas, sí, entre más viejos nos hagamos, sí empiezan a incrementar su precio, ¿no? Su costo. Pero no es el 100% de lo que contribuye para que aumente.
Ok, ¿sí? Dependiendo la edad, dependiendo el sexo, dependiendo si fumas, son muchas variantes, ¿no? Es lo que determina el costo. Pero aparte de eso, es la inflación médica. ¿Por qué? Porque también muchas personas piensan que las pólizas de gastos médicos incrementan con respecto a la inflación del país, y no es así. ok, Aumentan con inflación médica. Entonces, cada año hay nueva tecnología, hay nuevos medicamentos, hay nuevos procedimientos que hacen que también incremente el costo de las pólizas, ya. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, pues, lo tienen que implementar en las nuevas pólizas para que se cubra en las nuevas pólizas, ¿sí? Procedimientos, robótica, alta tecnología, medicamentos de vanguardia, etc. Entonces, todo eso lo tienen que meter al presupuesto del costo de la póliza para que podamos pagar esos siniestros, esa nueva tecnología, ese nuevo medicamento, ese nuevo procedimiento, ¿sí? Ok. Ese es otro punto que hace que suba el costo de la Ahora, póliza. nada más para no dejarlo al aire o no andarlo adivinando, pero me estoy imaginando que esta inflación médica es más alta que la inflación normal del país. Sí, 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 sí. Hay pólizas que suben un 15, un 20 o hasta más. Ok, Un 15, un 20% o hasta más. ya. Cada año, cada año. Entonces, hay mucha gente, hay asegurados que me dicen, oye, Rafa, ¿por qué subió tanto mi póliza? "Ah, pues fue por la inflación médica. Oye, pero si la inflación fue del 5%. No, 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 pero es una cosa la inflación del país y otra cosa es la inflación médica. Y esto sube con respecto a la inflación médica. Sí, es todo un tema. Yo en el despacho platico con muchos clientes hablando de ese tema de ahorros e inversiones, que es donde estoy más involucrado yo. Y con todo eso que me dices, sigue sin cuadrar el número y te voy a explicar por qué. Muchas personas incrementan su edad y vamos a decir, vamos a poner la línea en la edad 60, porque en esta edad la gran mayoría de personas, te puedo decir 95%, sus ingresos o disminuyen o desaparecen. En esta línea, Sí, eso pasa. Entonces, ya no tienes el mismo ingreso, obviamente ya no tienes la misma fuerza para trabajar, ya no tienes la misma capacidad ni la fuerza, ya cambian muchas cosas. Disminuyen tus ingresos, pero sube el costo en cosas esenciales, primordiales, en necesidades, que una de estas es ella. Entonces te sube el costo, ahí ya no cuadra. Y empieza año con año este tema, este dolor de, oye, se me está haciendo muy cara y se me está haciendo muy cara, pero también va incrementando la probabilidad en donde la vas a necesitar. Y ahí sí. es donde le digo a las personas, Y por eso aumenta, porque es cuando más la usan. sí, a fin de cuentas te están comprando un riesgo. O sea, Exacto. una aseguradora lo que compra es un riesgo, sí, y ese es el negocio. Entonces es lo que yo le digo a las personas, no cuadra la ecuación porque tienes menos ingresos, te está costando más algo que es muy necesario, que sí vas a utilizar y que no puedes pagar, y es donde se regresa ese coraje. Sí, Es sí, que sí. la pagué tantos años y no la usé. Ay, cabrón, Y la qué neta, tú bueno. como asesor sientes gacho, güey, porque imagínate que estás asesorando a una persona desde sus 25, 30 años y que fue tu cliente y te contrató una póliza de gastos médicos desde esa edad. Y a los 65 te dice, Rafa, ya no puedo pagarla, güey, quítamela, ya no la puedo pagar, es impagable. Y ya tenía 40 años o más de 40 años pagando su póliza y nunca la usó, güey. ¿Por qué? Porque en esa edad, pues a lo mejor no la usó, ¿verdad? Por X o Y, gracias a Dios, fue muy sano y no se accidentó tampoco y Qué nunca lo bueno, usó. qué bueno. Pero luego a los 65 dice, ya no la puedo pagar. Y a los 66, pum, cabrón, un siniestro fuerte. O enfermedad. Diabetes, hipertensión, un cáncer, etc. Osteoporosis, lo que gustes o mandes. Es decir, oye, pues no, pues ahora ya me tengo que ir al IMSS. ¿Por qué? Porque ya no he podido pagar mi póliza. Y estuve 40 años pagándola. Y deja tú. Y no Se es, siente feo, güey. sí, Y lamentablemente la estadística sí es. Nosotros nos hemos dado cuenta en la oficina que el índice de cancelación de pólizas de gastos médicos inicia arriba de los 60 años, porque se vuelven impagables las pólizas. y otra cosa, yo creo que, y no es, tampoco este espacio no es para criticar instituciones, pero sí es una realidad la falta de capacidad de doctores, de medicamentos y de un montón de cosas en los hospitales públicos.
Y Y, tiempos. Deja tú la incapacidad, los tiempos. Hay gente que me ha tocado que me dice, oye, a lo mejor todavía no cumplo el periodo de espera para cierto padecimiento con la póliza de gastos médicos, me la voy a ir a tratar al IMSS para que haya un antecedente. ajá, Me lo voy a ir a tratar al IMSS. Pues sí, nomás que en el IMSS le dicen, sí, pero vente el otro año. a eso voy. Y yo creo que, y ojalá, o sea, no es algo digno de presumir, pocos hemos aprendido con estos golpes y ojalá a ustedes nunca les toque. Pero cuando ves a un amigo que tiene 2 días haciendo fila allá afuera de urgencias, que no lo pueden atender, que no hay espacio, que no hay medicamentos, lo que sea, eh, dices, ay cabrón, Sí, está cañón. yo no quiero pasar eso, yo no quiero que mi familia esté batallando conmigo por eso. Entonces no evaluamos, o sea, no hacemos estos pros y contras de por qué sí la necesito. Y es un tema que, híjole, duele mucho. Al mismo, o sea, como tú te conozco, o sea, mantienes esta relación personal con cada una de las personas que asesoras. Y pues, cabrón, ¿cómo te ayudo, güey? Sí, está bien cañón. Y sí, sí cuesta trabajo. O sea, la verdad, cuando te involucras tanto con tus clientes o con tus asegurados, sí pega ese tipo de situaciones. Y yo siempre les, a lo mejor se va a escuchar muy trillado, muy cliché, pero las pólizas son para eso, son para no usarlas. O sea, tú contratas una póliza con la intención de no usarla, pero es mejor tenerla y no usarla que no tenerla y que la tengas que usar. Sí, exactamente. A nadie le encanta ir a comprar una llanta de refacción, pero necesitas estar mal de la cabeza para andar circulando. Deja tú para andar, Sí. agarrarte un viaje en carretera. No pasa nada, yo no ocupo llantas de refacción, la vas a ocupar, cabrón. Y es que yo siempre digo, si tú tienes un estilo de vida, vamos a ponerle medio, alto, o un estilo de vida medio, mételo en tu canasta básica. Mete ese costo en tu canasta básica. Es muchísimo mejor. Porque mucha gente, es que no tengo para invertir eso. Y si te da, vamos a poner eso algo muy sencillo, apéndice. Y en el hospital te van a decir, no, pues vente en 3 meses. Tú vas a buscar la manera de cómo Sí, atenderte vas a eso. sacarla. Cuando es una urgencia, la sacas porque la sacas. ¿Y qué es Mucho más más, caro, pero y qué es más costoso? Conseguir 200,000 pesos para operarte en ese momento o conseguir a lo mejor cada mes 2,000 pesos. a ver, Rafael, hay un punto clave y creo que no todas las personas lo tienen claro. Yo sí, porque lo he buscado, pero es un punto creo que es importante. Sí, a lo mejor una persona no tiene ahorita en la bolsa disponibles, así como que los tenía bajo el colchón, 20, 30, 40,000 pesos, dependiendo de la cantidad de asegurados y del tipo de póliza, Ujú. para, órale, échame una póliza, 30,000 pesos. No los traes en la bolsa, no los tienes disponibles, no es algo. Pero lo pones pagando mensual. Sí, O claro. sea, porque cuando dijiste canasta básica, ahí dije yo, pues sí, cada mes, ahí está, y ahí está. No puedo hacer el gasto anual, o a lo mejor lo puedo hacer cada 2 veces al año, 3 veces al año, no tengo idea, pero se puede estar haciendo en estas periodicidades mensual, trimestral, como canasta básica, pues. O sea, no, yo no voy al súper una vez al año. ¿Cuánto, un ejemplo bien claro, cuántos años tienes de casado? Qué bueno que no me preguntaste esto delante de mi vieja, pero yo creo que son como 10 por ahí más o menos. Y esos 10 años tú ya eres el que provee a esa familia, ¿no? Ajá. De esos 10 años, ¿cuántas veces te han cortado la luz? No, Nunca. nunca. Digo, de repente se va por desmadres en la colonia, Sí, sí, pero sí. así Pero por que dejarla de pagar, no, nunca. nunca. Y más o menos cuánto pagas de luz. Ay, cabrón. O sea, a veces hay meses buenos que andan abajo de los 3,000, hay veces malos arriba de los 5,000, dependiendo. Pero nunca te ha faltado luz. Nunca. No, pues cómo. Porque la pones dentro de tus gastos básicos. Ajá. Es lo mismo con la póliza de gastos médicos. Tú mételo en los gastos básicos y nunca te va a faltar para pagar esa póliza, porque lo vas a tener presupuestado. Eso es lo que batallamos mucho, le damos prioridad a otras cosas que a lo mejor en su momento, si es que ¿por qué me voy a dejar de ir de viaje para pagar una póliza? No lo vas a dejar de hacer. Vas a buscar la manera de dónde sacar, pero le vas a dar la prioridad a la póliza de gastos médicos como canasta básica. Así como no te falta la luz y no te faltó la luz en 10 años y tú eres el proveedor y lo que paga esa,
así no te va a faltar para pagar la póliza de gastos médicos, porque ya la metiste en tu presupuesto, ya la metiste en tu canasta básica. Sí, eh, es todo este tema de presupuesto personal que yo he hablado infinidad de Y de veces, prioridades. pero es correcto en esta prioridad. O sea, no es posible que si estás pagando plataformas que ni siquiera ves o suscripciones que ni siquiera utilizas, y pues la neta, o sea, si hoy te quiebras un pie, no le vas a hablar a Netflix. Oye, güey, no he visto en tantos Sí, sí, meses, sí, échame la mano, regrésame el claro. dinero. No, Ahora, eso suponiendo, hablando de cosas muy básicas. Yo conozco gente que se gasta en una bolsa 200,000 pesos y no tiene póliza de gastos médicos. O sea, yo conozco gente que se cambia cada año o cada 2 años a un carro del año y no tiene una póliza de gastos médicos. O sea, es ahí el sí, contraste de sí las es cosas. estarle jugando al maguido. O sea, Sí, o sea, estar asegurado que nunca te va a pasar nada. Y yo creo que qué bueno que estas personas nunca han tenido una urgencia, nunca han tenido un padecimiento fuerte. Qué bueno, la verdad, pero no esperes a que te llegue, porque o sea, no hay una herencia. Yo lo aprendí en serio, gracias a Dios tuve mucha suerte de tener las pólizas, pero cuando veo lo que he firmado con lo de uno de mis hijos, no hay herencia que te soporte un hospital, güey. No existe la herencia. es un todo tema, güey. Ahora, no es culpa de esas personas, ni tampoco culpa de nosotros. Por ejemplo, yo también, antes de que me pasara esto, a mí nunca me había pasado nada. Nunca me había tratado absolutamente nada. Ningún padecimiento, no me había quebrado nada, no me había ni siquiera cosido nada, absolutamente nada. Pues yo pensé que a mí nunca me iba a pasar nada. Pero ya después de que te pasa, te haces más consciente de que dices, la madre, o sea, todo eso te gastas para que te atiendas y fue el tendón, güey. O sea, dices tú, no chingues, o sea, tanto dinero en un tendón, ¿sí? Entonces, vamos y vemos el tema de que, oye, pues a mí nunca me va a pasar nada. Pues sí, ojalá que nunca te pase nada, güey. Ojalá, de verdad. Pero no es culpa de la persona que piensa así. La cultura aquí en México así es. Sí, La cultura aquí en México, ¿cuál es? Primero viento el chingazo y luego después veo a ver qué pedo, sí, ¿sí? sí, sí, pero Sí. O el clásico, el de, pues, quién sabe si mañana voy a estar vivo. Mejor me gasto el dinero ahorita, vamos a disfrutar. ¿sí? O sea, esa es la cultura de aquí de México. No tenemos la culpa, de verdad no tenemos la culpa los que pensamos así. El tema es que así venimos acostumbrados de años. Y la cultura del mexicano así es. Ya veré, si pasa, veré cómo resuelvo. Sí, pero No de prevenir. es correcto. Es un tema de prevención, pero yo creo que todo se resuelve de la manera tan sencilla como lo dijiste, que créeme, yo me lo quedo muy clavado. Es canasta básica, sí o sí tiene que estar en el presupuesto del mes. No tienes para pagarla todo el año, págala cada mes. Y así como nunca se te va a ir la luz, que nunca se te vaya tu póliza. Exacto, Y yo exacto. digo, si pagas la luz para dormir tranquilo, yo prefiero dormir sin luz, güey, pero dormir con la póliza de gastos médicos, sino por lo que me ha pasado a mí. Claro, claro, porque tú ya traes esa experiencia que has vivido, tú ya eres consciente de que es una gran inversión, de lo que platicabas tú Sí, 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 ahorita. sí. O sea, ¿qué es un gasto, una inversión? Tú ya lo Sí. Yo no tienes tengo derecho a bien decir que es un gasto. identificado. Es una inversión, Sí. es una inversión. Hay veces que yo juego también con el término de decir que es como si estuvieras en una tanda. Recuerda que tú estás pagando, estás pagando, estás pagando, estás pagando una tanda. Ujú. Y luego cuando tienes el siniestro, pues ya te toca que te den la tanda a ti, ¿verdad? Todo lo que pagaste, ya lo voy a recuperar en este siniestro que voy a tener, este Pero padecimiento. con creces. Muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, Rafa, pues de entrada, muchas gracias. Me aclaraste muchas cosas. También la finalidad de esto es que ustedes conozcan estos detalles, estos conceptos, que le pidan ayuda a su asesor, que no, la persona que les vendió sus gastos médicos, la póliza que tengan, le pidan ayuda, refresquen los temas, seguramente su asesor sí los atendió bien, nomás, oye, güey, no me acuerdo ya de nada, revísame si es un tema que ya no sé, ya ni se acuerdan quién es el asesor, nada más de repente le llegas cargo y ya no tienen contacto con esta persona. Aquí está Rafa, está un servidor, aquí estamos a la orden también en tema de dudas, yo los redirecciono siempre con un especialista, pero es un tema que no podemos dejar en el cajón. Sí, ojalá que nunca la uses, pero aunque nunca la uses,
hay que estar bien presente, hay que saber dónde están los documentos, hay que tener conscientes, estar muy conscientes de qué tengo, qué cobertura tengo, a dónde puedo ir, qué no me cubre o qué cosas no puedo estar haciendo porque la póliza no va a valer, que creo que son cosas muy obvias, pero también hay que saberlo, hay que platicarlo. Claro. Y con todo esto, pues es un tema que debemos de estar conscientes, debemos estar presentes. Si hay personas que deciden con todo esto no tenerlo, yo creo que es decisión de cada persona y no es ni bueno ni malo, nomás estar conscientes de nuestras decisiones y aprender a vivir con eso. Y bueno, Rafa, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, No, hombre, gracias gracias por a el ti. espacio y ya saben, cualquier duda, cualquier tema, aquí estamos al pendiente, ¿va? Sí, gracias a ti. Digo, ya nada más para concluir, el tema de la gente mayor que ya no las puede pagar, Ah, sí, eso, eh, de verdad, que se acerquen con su asesor y con pequeños ajustes que le hagan a la póliza, se pueden ahorrar miles de pesos. De verdad, miles de yo pesos. ya no puedo pagarla, pero no la quiero perder, me puedo Ah, acercar con la persona que sí. me... Si no tienes un siniestro abierto, porque también digo, ya son cosas más técnicas, pero si no tienes un siniestro abierto, si no las has utilizado la póliza en casos muy fuertes, se pueden hacer modificaciones. La aseguradora te permite hacer modificaciones. Ok, Y esas pequeñas modificaciones, si las haces de la mano con tu asesor, te puede ahorrar miles de pesos. O sea, te puedo poner ejemplos de muchos asegurados en donde están pagando 100, 200,000 pesos y les bajamos el costo un 30, un 40% con pequeños ajustes, ¿sí? Aquí la idea es que no la pierdan. Por lo que te decía del ejemplo, oye, no es justo que la estuviste pagando 40, 50 años y luego cuando más la vas a necesitar, pues ya no la tengas. Mejor síguela manteniendo, a lo mejor con menos coberturas o a lo mejor con unos ajustes, unos deducibles más altos, qué sé yo, los ajustes que se le requieran hacer a la póliza, pero que sigas teniendo una atención privada con esa póliza. exacto. Y deja tú que sea justo o no, y para eso es este espacio de infidelidad financiera, en donde es el no estarme engañando en este gasto que tengo